De volada. Sí, yo también siempre se quiero recordarles que estamos analizando la unidad temática 1 de herramientas para la práctica forense. La primera herramienta es la interpretación constitucional. Hemos conocido qué es interpretación constitucional, hemos conocido las herramientas necesarias con las que se hace los principios, los criterios, y estamos en la parte de los métodos. Hemos hasta acá hablado del método literal o gramatical. No se olviden, supone estar con una enciclopedia o diccionario al lado para averiguar el significado semántico de las palabras que emplean la norma que estamos interpretando, identificando los verbos vectores. Hay que tener mucho cuidado en la aplicación de este método porque no siempre se maneja un lenguaje apropiado en la redacción de la Constitución, en razón a que quienes redactan la Constitución y aprueban son políticos, no son necesariamente juristas especializados. Si bien inicialmente el documento podría encomendar a los asesores, pero en el debate de la plenaria a veces introducen modificaciones y utilizan el lenguaje, obviamente, que puede llevarnos a otro significado literal. Y también es importante tener cuidado porque en la fase de transcripción para la publicación suelen cometer errores. De hecho, ahí a la entrada venden códigos, constituciones, leyes. No es recomendable que lo compren porque son ediciones no oficiales y que tienen muchísimos errores. La única edición oficial es la que se publica por Gaceta Oficial de Bolivia. Tienen que entrarse ustedes a la página Google, al sitio Google, y ponen Gaceta Oficial de Bolivia, y tiene un criterio de buscador, ponen Constitución, Código Civil y bajan, esa es la edición oficial. Entonces, esto no quiere decir que no apliquen el método. Tienen que siempre partir del texto, entender el contexto, la causa, finalidad, para extraer ese significado normativo que supone la interpretación. El segundo método que hemos aprendido es el método histórico causal. Hemos mencionado que esto significa que para realizar la tarea tenemos que averiguar cuál fue la causa, cuál fue la intención, el propósito del constituyente que ha redactado la Constitución. Donde averiguamos, dijimos, en los textos históricos, el proyecto de Constitución, los informes de las comisiones,
las actas del debate de la plenaria donde se registra la voluntad del constituyente. La aplicación de este método tiene dificultades, sí, tiene dificultades en razón a que no siempre se estila manejar técnicamente el proyecto, porque en todo proyecto legislativo la primera parte se pone un subtítulo que se llama exposición de motivos, por qué motivos se está elaborando y presentando el proyecto de ley. El gran problema es que como en las universidades, particularmente bolivianas, no se enseña la materia de derecho constitucional parlamentario, entonces no tienen la experticia y en vez de explicar los motivos, las razones, la intención, se hace una presentación y descripción del contenido del proyecto. Entonces eso no es muy útil. Luego también hay dificultades en el resguardo y manejo de esa documentación en los archivos históricos, ¿no? Suele perderse, ya les dije en la anterior clase que han quemado en la vicepresidencia archivos históricos de manera clásica. Y lo otro es que también suele suceder como en el último proceso constituyente, donde no se ha debatido el proyecto, se ha aprobado levantando, bajando la mano. Entonces acudir a averiguar la intención del constituyente es muy complejo. Además, como adición para nuestra Constitución, es importante señalar que el proyecto originalmente aprobado en esa sesión maratónica realizada el 7 de diciembre en la ciudad de Oruro fue modificada por una comisión de estilo. La Asamblea conformó una comisión para que revisen la parte técnica, el estilo, se entiende, la gramática, sintaxis, finalmente hasta la ortografía. Pero esa comisión, en vez de cumplir fielmente el mandato, ha modificado el texto de algunos artículos. Recuerdo, por ejemplo, el artículo 19, que reconoce el derecho al hábitat y la vivienda. El texto originalmente aprobado en Oruro, en la sesión maratónica, señalaba que toda persona tiene derecho a una vivienda, punto y seguido, si a toda vivienda cuya extensión sea superior a la definida por ley será objeto de expropiación. Ese textito me recuerda a la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, donde la ley de reglamentación establecía que una familia de 5 integrantes debe tener una vivienda máximo con 150 metros cuadrados, con el garaje para un vehículo. Toda extensión superior a eso se considera sobrante y tiene que ser expropiada. Entonces, cuando me invitaron a analizar, yo hice una dura crítica. En ese entonces asambleísta don Samuel Doria Medina sacó todo un comunicado en la prensa haciendo crítica. Y la comisión de estilo cambió ese texto, que es el que actualmente se tiene, donde ya no hay el tema de la expropiación, ¿no? ¿Y cuál fue la crítica? Yo les dije, a ver, vean esta infracción del derecho a la igualdad. En el área rural, una familia puede recibir en dotación 10 hectáreas hasta 30 hectáreas de terreno que se llama pequeña propiedad. Por ese terreno no pagan un centavo de impuestos. Es inafectable, es inembargable. Por lo tanto está blindado. No pueden afectar el Estado, no puede disponer el retorno a su dominio, como la gran propiedad, donde sí se puede afectar. En cambio, en el área urbana, la clase media baja, hace todo un esfuerzo para comprar un lote de 500 metros, porque cree que si se mueren sus hijos en la casita van a alquilar y vivir del alquiler. Y le van a decir, es que ustedes son 5, 500 es demasiado, hay que expropiar 350, tienen que quedarse con 150. Y esa persona que ha comprado paga impuestos anualmente.
Entonces, ¿hay igualdad? No hay igualdad, ¿verdad? Entonces, ante esta crítica, modificar, no solo ese artículo, varios. Y finalmente, hubo un desacuerdo de la oposición, porque el oficialismo era el movimiento al socialismo, que con su mayoría aprobó ese texto. Pero en ese texto no estaba desarrollado el tema de la descentralización bajo la modalidad de autonomías. Luego estaba la reelección presidencial indefinida y muchas otras cosas que la oposición no aceptó. Entonces hubo una negociación con la mediación de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la OEA, la Iglesia, una negociación realizada en Cochabamba entre oficialismo y oposición. El resultado de esa negociación es que el Congreso Nacional, hoy Asamblea Legislativa, que es un órgano de poder constituido jerárquicamente, está por debajo de la Asamblea Constituyente, modificó el texto aprobado por la Asamblea en 155 artículos de los 406. Y esa modificación se aprobó mediante ley del 8 de octubre de 2008 y con eso recién se viabilizó la realización del referéndum constitucional aprobatorio que se realizó el 25 de enero del 2009, donde la población, respondiendo a la pregunta, ¿estás de acuerdo con el nuevo texto de la Constitución, sí o no? 62% dijeron sí, 38% dijimos no. Pues es mayoría y quedó sancionada la Constitución, fue promulgada. Entonces, si se dan cuenta, hay 3 constituyentes. ¿De cuál de ellos su voluntad vamos a averiguar? Entonces, esta es la complejidad de utilizar el método histórico causal. Con esto no quiero decirles que no utilicen. Si logran acceder a algún documento que puedas, ejemplo, en la interpretación de la disposición transitoria primera. Lo que pasa es que tiene toda una historia que les expliqué en la anterior clase, entonces eso está testimoniado, ahí podemos encontrar la intención, la voluntad del constituyente. El tercer método dijimos que es el método sociológico, que consiste en averiguar el contexto social, político, reinante antes de la aprobación de la Constitución, durante el proceso de aprobación de la Constitución y en el momento en que se va a aplicar la Constitución. Eso supone, en un término sencillo, que para interpretar la Constitución hay que partir del texto, conocer la causa de la norma, el contexto en que se ha discutido y aprobado la norma y se la va a aplicar, para luego pasar al otro método. El siguiente método, el cuarto método, se denomina método teleológico o finalista. No es teológico, cuidado con confundir. Teología es el estudio de la religión, de Dios. En este caso es teleología, estudio de la finalidad que se persigue. Entonces, la aplicación de este método en la tarea de interpretación significa que para identificar esas alternativas de solución y definir cuál es la más razonable, debemos averiguar cuál es la finalidad que persigue la norma que estamos interpretando y en última instancia la Constitución de la que es parte la norma que estamos interpretando. Ahora, el tema es cómo averiguamos esa finalidad, dónde encontramos la finalidad que persigue la norma. Sobre esto la doctrina está dividida en dos. En la doctrina de la teoría subjetivista u originalista y la teoría objetivista o interpretativista. Es esencialmente un debate que se ha desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica, en el derecho norteamericano. La primera corriente, la de la teoría subjetivista u originalista, señala que la finalidad que persigue la norma interpretada
y en última instancia la Constitución se la averigua conociendo cuál fue la intención del constituyente. Imagínense esta teoría en el caso de Norteamérica. La Constitución de los Estados Unidos fue aprobada en la Convención Constituyente de 1787, la primera en el mundo, ¿no? En ese texto original, que es de 7 artículos, no se puso el catálogo de derechos fundamentales. Ya no hay un capítulo, como en nuestra Constitución, de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ellos en el debate partieron de la premisa de la teoría del justnaturalismo, de que los derechos fundamentales son inherentes a la persona, no son una concesión del Estado, el Estado tiene la obligación de reconocerlos, por lo tanto, no es necesario poner en la norma para que el Estado pueda reconocer y proteger. Entonces no pusieron el catálogo de derechos. Pero el tiempo les desmintió, en poco tiempo se dieron cuenta que el Estado no reconoce ni respeta. Entonces empezaron a emitir las enmiendas. La segunda enmienda establece el derecho a portar armas. En los Estados Unidos es un derecho fundamental portar armas, por eso no se compra ni por nada. Ahora, si tenemos que averiguar cuál fue la intención del constituyente, ubíquense en el tiempo, y alguna vez habrán visto, en mi época era lo mejor en la producción cinematográfica, el lejano oeste, con unos pistoleros que quien sacaba más rápido la pistola sobrevivía. Y uno de los actores favoritos era Clint Eastwood, que todavía vive y a pesar de la edad sigue produciendo películas. Es una famosa película, Lo bueno, lo malo y lo feo, extraordinario. Entonces, esto retrata una realidad de lo que acontecía en Estados Unidos, donde las personas tenían que portar armas para defenderse ante el ataque, agresión de personas que asaltaban las diligencias y se trasladaban de un punto a otro, etc. Hoy en día, en pleno siglo XXI, creen que esa finalidad es válida. Hoy en el siglo XXI aparece alguien resentido con la sociedad, compra armas, se mete a un colegio y empieza a disparar. En discoteca, uno de esos enojados con los LGTBI se mete y empieza indiscriminadamente a disparar, matar en colegios, escuelas, es cada vez frecuente. Entonces, esa finalidad hoy sería válida. Por eso la dificultad de esa teoría originalista, ¿entienden? Ahora, frente a esa teoría hay la otra teoría que se llama la teoría objetivista o interpretativista. El profesor argentino Néstor Pedro Sagüez le ha puesto un nombre: la teoría de la constitución viviente. Living Constitution, constitución viviente. Esto quiere decir que la finalidad última de la Constitución y la norma que estamos interpretando la descubrimos contrastando la norma con la realidad económica, social, cultural, política vigente en el momento en que vamos a aplicarla. Entonces, esa enmienda tendríamos que contrastar con una realidad donde el portar armas ya no es un mecanismo de defensa, sino un mecanismo de riesgo y peligro para la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, según esta teoría, la Constitución no hay que reformarla porque es la norma suprema, y reformar la Constitución es reformar el resto de la legislación que tiene un costo económico, político, institucional. Lo que hay que hacer es ir adecuando las normas de la Constitución a la transformación social, tecnológica, económica y política por vía de interpretación. A lo que el profesor brasilero Alfonso da Silva, que el año pasado se ha ido de este mundo, era un gran maestro, llama la mutación constitucional. No es que la reformamos, la vamos mutando y la vamos adecuando a la realidad presente por vía de interpretación, para lo que aplicamos este método teleológico contrastando con la realidad vigente. Entonces, como verán, también su aplicación no es muy fácil.
requiere de toda una experticia de conocimientos sociológicos, políticos, politológicos, hasta antropológicos. Por eso yo sigo sosteniendo de que los abogados somos privilegiados y los más cultos del resto de los profesionales, porque los abogados tenemos la obligación de conocer medicina, economía, sociología, antropología, ciencias políticas, cultura, lenguaje. Debemos ser los más integralmente formados, debemos. La pregunta es, ¿lo somos? No queremos leer nada, ¿eh? Pues nuestros ojitos reclaman, dicen, no, pues estoy cansado, que me moleste, déjame descansar. Y además hay un bicho ahora que nos han inventado, que es un celular, y nos han creado unas redes sociales que la gente se vuelve adicta a las redes, como el que sabemos, a su esposa le dice, esposa, cociname un plato a través de TikTok. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Al huevo duro de condorito. Compre ese condorito, por favor. Ahí me van a entender a quién me estoy refiriendo. Entonces, también en la aplicación de este método hay que tener suficiente cuidado. Finalmente, hay un método, este es un método muy particular, específico para el derecho constitucional. Es el método sistemático. Supone que en la tarea de interpretación tenemos que, en primer lugar, identificar qué otras normas de la Constitución tienen una relación directa con la norma que estamos interpretando. ¿Para qué? Para que al identificar esas normas, en primer lugar, apliquemos nuestros conocimientos teóricos y establezcamos si esas normas son axiológicas, porque proclaman valores supremos, principios fundamentales, si son normas dogmáticas, porque reconocen derechos fundamentales, garantías constitucionales, o son normas orgánicas que regulan la organización y funcionamiento del Estado y el ejercicio del poder. Eso lo hemos aprendido en segundo curso, ¿se acuerdan? De clases de normas, la clasificación de las normas de la Constitución. ¿Y para qué hacemos esta tarea? Para contrastar la hipótesis interpretativa, esa alternativa de solución que hemos identificado y que queremos adoptar para aplicar la norma al caso concreto, tenemos que contrastar con esos valores, principios, derechos, garantías o normas orgánicas, de manera que esa solución sea compatible con el sistema. ¿Se acuerdan el principio también de la unidad normativa? Ese principio supone plasmar a través del método haciendo esa identificación contrastando. Si nuestra hipótesis interpretativa, esa alternativa de solución que hemos decidido aplicar, contradice esas otras normas, contradice el valor supremo, lo infringe al valor, infringe el principio, tenemos que dejar a un lado esa hipótesis, tenemos que construir otra hipótesis interpretativa. ¿Está claro? Es decir, tenemos que optar por otra alternativa de solución que sea compatible con los valores, principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución. De no hacerlo, nuestro resultado ha de ser desastroso, como el que hizo el Tribunal Constitucional, que en la sentencia 0084-2017 nos sacó un aparente derecho humano a la reelección indefinida. Derecho humano. Dense cuenta, los derechos humanos están entendidos en el sentido de poner un freno al poder del Estado y a quien ejerce el poder del Estado, y están destinados a las personas que no poseemos poder y somos víctimas. Y en este caso, el presidente ejerce poder y él va a tener un derecho humano a quedarse eternamente en el poder. Es decir, vamos a revivir la monarquía.
Fíjense semejante despropósito. ¿Y ellos de dónde han sacado ese aparente derecho? Supuestamente del artículo 23 de la Convención Americana, numeral 1, inciso B, que dice: toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces han dicho, este derecho a ser elegido tiene como un componente, un elemento, el derecho a ser elegido indefinidamente. ¿Listo? Por lo tanto, ese sueño que tenían los del movimiento al socialismo de quedarse 500 años en el poder, ¿se acuerdan? Dijeron, hemos pasado 500 años de dominación, nos vamos a quedar 500 años en el poder, además con ego. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque una persona tiene un ciclo vital. Entonces yo les dije, les sugiero algo, que hagamos una vaquita para contratar a un científico que pueda clonarlo, como a la oveja Dolly. Lo hacemos clonar, compañero a compañero. Y lo tenemos 500 años. No funcionó. El tribunal quiso hacerlo y no funcionó. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en el manejo de los métodos. Precisamente la aplicación de los principios y métodos nos ayudan a no ser arbitrarios o a no tomar decisiones incorrectas por vía de interpretación. Simplemente a manera de referencia, tengo que señalarles que el profesor alemán Peter Cavenere señala como un método para interpretar la Constitución es el método comparativo. El profesor señala que la apertura de la Constitución a los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos y garantizados obliga a acudir al derecho comparado, a verificar cómo han tratado y protegido un derecho en Colombia, en Alemania, en España, o en el Japón o en la India, y que tengamos como un referente esta interpretación que han realizado para aplicar como método en la tarea que estamos realizando. No solamente la doctrina comparada, sino esencialmente también la jurisprudencia comparada. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace permanente referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace permanente referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces hay un diálogo jurisprudencia. Y van a encontrar que nuestro Tribunal Constitucional también hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que es una de las cortes en Iberoamérica más prestigiadas. A nivel mundial, la más prestigiada es de Alemania, ¿no? La Corte Constitucional de Colombia hace mucha referencia a esa jurisprudencia de la Corte Constitucional alemana, la Corte Federal, y también hace mucha referencia a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos no tiene un tribunal constitucional, el que hace el control de constitucionalidad es la Corte Suprema Federal, y es una de las cortes más prestigiadas en el mundo. Ahora, la característica de esa corte es que los magistrados tienen el mandato vitalicio, es hasta que se mueren, ¿no? Y el problema es que hay épocas en que la mayoría de los integrantes son conservadores, entonces hay épocas de interpretación conservadora. Y hay épocas también de magistrados innovadores, para decir menos liberales, como el que quedó entre los años 50 al 77, donde por vía de interpretación sostuvieron la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En el siglo XIX hay una sentencia de 1866, cuando había la guerra de escisión en los Estados Unidos, una pugna entre el norte, que eran liberales, transformadores, y los del sur, que eran conservadores. Un Estado, saben que Estados Unidos es federal, un Estado emitió una ley de liberación del esclavo, señalando que aquel esclavo
que fugue del dominio del amo y sea acogido por un hombre libre, queda liberado respecto a su amo. Entonces, un Estado conservador demandó de inconstitucional esa ley. ¿Y saben qué dijo la Corte Suprema en ese entonces? Que efectivamente la ley era tentatoria al derecho a la propiedad privada del amo, de cuyo dominio ha fugado el esclavo y que ha de ser recibido por un hombre libre. ¿Qué cosa más conservadora que una Corte Suprema estaba legitimando la esclavitud y la concepción del esclavo como un objeto ser moviente? Esa misma Corte, pero con otros magistrados, el año 1954, en el caso de un niño de color, si mal no recuerdo, señala que la esclavitud es algo abominable y contrario con el Estado de Derecho. Que los Estados Unidos, siendo un Estado de Derecho democrático, no pueden admitir la esclavitud. Entonces miren cómo va evolucionando. Y precisamente estos liberales han iniciado lo que hoy se llaman las sentencias estructurales, que a través de una sentencia del tribunal, rebasando el marco de su competencia, excepcionalmente cuando encuentra un estado de cosas donde el Estado por omisión viola derechos de una colectividad grande, entonces pone remedio estructural, no resolviendo el problema directamente, porque el juez no puede aprobar políticas públicas, pero ordena a quien debe hacer la política pública, que es el órgano ejecutivo, en su caso el legislativo, que asuma medidas concretas. A eso se llaman sentencias estructurales, y eso en teoría se llama activismo judicial. Activismo judicial es cuando la autoridad, máxima autoridad judicial, rebasa el ámbito de su competencia para encontrar soluciones estructurales a problemas estructurales. Bueno, sería interesante que esto enseñáramos en esta. Sería interesante que nuestro Tribunal Constitucional se ocupara de esto y no de estar lidiando con unos jueces arbitrarios que no respetan derechos. Claro, 68 de cada 100 amparos son contra jueces. Entonces, nosotros discutimos esto en otros estados. En la India, el problema de vivienda resolvieron con sentencias de tribunal. En Colombia, el problema de seguro de salud ineficiente, como el que tenemos, han resuelto mediante una sentencia estructural. El problema carcelario, las penitenciarías que eran inhumanas. En uno de esos casos, el accionante que era una persona que estaba privada de libertad en Medellín, donde hace un calor similar al de San Luis, retrataron un cuadro dantesco. Decía que duermen en un área común, ¿no?, solamente techada, y en posición fetal. Y cada media hora se da orden para que uno recoja el pie y el otro pueda extender el pie. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Eso es un estado de cosas inconstitucional. Ha declarado inconstitucional y luego ha emitido órdenes al ministro de Economía asignar un presupuesto para el régimen penitenciario, al Ministerio de Infraestructura construir tal cantidad de penitenciarías cumpliendo los principios y criterios establecidos en la resolución 471 de la Asamblea General de Naciones Unidas para el tratamiento de personas privadas de libertad. Y luego ha creado una comisión de seguimiento para que verifique que el gobierno esté cumpliendo, y ha ordenado al gobierno que le informe cada 6 meses el avance en el cumplimiento de la sentencia. En tema del seguro de salud, había todos los días amparo. Uno que decía: yo tengo que madrugar a las 5 de la mañana para recibir la ficha de consulta al médico general.
empiezan a distribuir a las 8, dicen, oye, solo 10, yo era el número 11, no recibí. Otro decía, yo recibí la ficha, fui al médico general, me deriva al especialista, cuando voy al especialista no tiene espacio, me programan de aquí a 30 días. Otro que ya llegó al médico especialista y le pidió un examen, es decir, tomografía axial, puede programarse después de 90 días. ¿Le suena algo parecido al sistema boliviano? Muy parecido, ¿verdad? Entonces, la Corte dice, todos los días llegan amparos, no podemos resolver uno por uno. Se acumulan todos los expedientes, todos, y se resuelve de uno solo, de una sentencia. Se declara estado de cosas inconstitucional. Y se pregunta, ¿por qué pasa esto? El presupuesto bajo, por lo tanto, poca infraestructura, poco equipamiento, poca cantidad de personas. ¿Qué ordena? Incremente el presupuesto, construya tal cantidad de unidades hospitalarias, equipe las unidades en tal plazo. Ministro del ramo, designe más cantidad de personal médico y paramédico. ¿Entienden? Y otra vez, da plazos, informes, comisión de seguimiento. A eso se llama sentencias estructurales. En Costa Rica, una persona la detectan cáncer. Ya saben, cuando les dicen cáncer, un poco más, ese rato les da infarto y se mueren. Empiezan a morirse psicológicamente. Entonces, encima el médico le dice, le doy un promedio de 2 años de vida. Le dice, pero, ¿sabes? Esos 2 años pueden ampliarse a 6 si usted toma este medicamento que han patentado ya en Inglaterra, pero hay un problema. 1, que el costo es alto, y 2, no está en el vademecum del seguro. Es decir, el seguro no puede darle esa medicina, porque no está en la lista de los medicamentos que tiene que proveer el seguro. Entonces usted tendría que comprarse. La persona, no tengo el dinero. Acude al abogado. El abogado le dice, señora, tranquila, que acá hay derecho a la vida, derecho a la salud, y es obligación del Estado proteger. Le demanda al Estado por vía de amparo. ¿Para qué? Para que le provea ese medicamento que le permita vivir dignamente, no 2 años, sino 6 años. Entonces, en la audiencia, ¿qué dice el ministro de ramo? No, eso es imposible, porque hacer eso no se va a reducir a la señora, sino habría que proveer a todos los que estén en la misma condición, y eso altera el presupuesto. Entonces, con buen criterio, la sala constitucional, se llama la sala cuarta, decreta un cuarto intermedio y designa un perito. ¿Para qué? Para que verifique cuál sería la incidencia económica de proveer ese medicamento a los enfermos terminales. El informe es que la incidencia es del 0.0001%. Entonces le dice el ministro, usted es Pinocho, mentiroso, le va a crecer la nariz. Aquí no hay ninguna incidencia, se ordena a que el Estado incluya en el vademecum, adquiere el medicamento y provea a toda persona que sea diagnosticada con enfermedad terminal, que es el cáncer. Solucionado. Eso deberíamos estar haciendo aquí. Pero nuestros amparos son que el juez no ha valorado la prueba, que el juez es un abusivo, que el juez no ha fundamentado bien su sentencia. Perdemos tiempo, perdemos dinero, y eso. ¿Entienden? Por eso hay que decir, a los que allí mis alumnos se acuerdan la clase de apertura, sí, vamos a mirar el derecho de otra forma. Miremos el derecho de otra forma, no como en el siglo XIX, no como en el siglo XX, en el siglo XXI. Es el mundo del siglo XXI. Pero a ver, ¿en qué materia les van a hablar de sentencias estructurales? Introducción al derecho. Miren, estoy calvo porque me jalo los cabellos. ¿Qué es esto de introducción al derecho? Introduce nada. Les hice esta referencia, reitero, porque no es un método universalizado. Bien, con todo esto,
quiero que veamos en la práctica cómo se hace esto que acabamos de conocer en teoría. Ahora, lo que les voy a mostrar no es una receta, no quiere decir que forzosamente tienen que hacer eso. Simplemente es mostrarles a ustedes cómo es que yo trabajaba cuando era magistrado, cómo es que trabajo ahora como abogado o como escritor cuando tengo que escribir un libro, un artículo para una revista especializada. Entonces, es mostrarles por qué, porque presumo que esto está bien lo que estoy haciendo, porque siempre me encuentro con gente que me dice que mis sentencias eran buenas, me encuentro con académicos que me invitan, acaba de llegar una última invitación para hacer un artículo para un libro colectivo sobre control de convencionalidad. Entonces digo, seguramente estoy haciendo bien, porque si lo hiciera mal, estoy seguro que no me nombrarían ni me invitarían. A ver, yo hago el trabajo por etapas y he puesto los nombres convencionalmente, reitero, para que se entienda. Entonces, la primera etapa de esta tarea de interpretación yo denomino el ingreso lingüístico. Es la etapa donde vamos a aplicar el método literal o gramatical, porque para interpretar vamos a partir del texto que nos da la norma de la Constitución y que queremos interpretar para aplicar el caso. Entonces, en esta etapa tenemos que ubicar y por consiguiente tenemos que verificar el texto escrito de la norma constitucional a interpretar. Vamos a trabajar con el artículo 123 que hasta hoy el tribunal no ha cerrado correctamente, ha dejado una textura abierta que todavía permite a jueces que siguen diciendo que se puede aplicar retroactivamente la ley 004 con el argumento de luchar contra la corrupción. Y parte de eso, además, están aplicando retroactivamente el artículo 112 que establece la imprescriptibilidad de aquellos delitos que afectan, cometidos por servidores públicos que afectan al patrimonio del Estado. Entonces quieren aplicar esa norma a funcionarios que ejercieron funciones entre los años 90 del siglo XX, los años hasta el 2010, del 2010 al adelante ya se les aplica, pero hasta el 2010 no estaba vigente la Constitución. Entonces ahí hay una aplicación retroactiva. ¿Y dónde se sustenta? El artículo 123, aquí viene el texto, proclama el principio de irretroactividad en los siguientes términos. Dice, la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efectos retroactivos. Hasta ahí es el principio de irretroactividad. Eso tiene una razón de ser, resguardar la seguridad jurídica. Pero establece excepción a esa regla y dice, se aplicará excepcionalmente. Uno, en materia penal cuando favorece al delincuente, en materia laboral cuando favorece a las trabajadoras y trabajadoras. Y la parte que nos interesa es en materia de corrupción. Es nuevo y exclusivamente de Bolivia. Dice, en materia de corrupción, fíjense, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por los servidores públicos contra los intereses del Estado. ¿Cuál es nuestro problema que debemos resolver como juez? Que Juan Pérez Alcalá fue alcalde municipal del municipio de Tapacarí en los años 2000 al 2005. Él, cuando iba a asumir la función, hizo su declaración jurada de bienes en la Contraloría General del Estado, señalando que era propietario de un inmueble, una casita en Tapacarí, avaluada en $5.000, 35.000 bolivianos para esa época, el tipo de cambio, que era poseedor de un vehículo a medio uso, cuyo valor asignado era de 10.000 bolivianos y nada más. Pero sucede que para el año 2006 él tenía como bienes declarados al dejar el cargo un inmueble ubicado en la ciudad de Villacoyo de 2 plantas con un valor de 600.000 bolivianos. Tenía un vehículo nuevo, marca Toyota, vagoneta avaluada
en la suma de 150.000 bolivianos. Y tenía un depósito a plazo fijo por la suma de 300.000 bolivianos. Entonces, el año 2013, fíjense ustedes, el fiscal le inicia una acción penal por enriquecimiento ilícito que está tipificado por el artículo 27 de la ley 004 de lucha contra la corrupción, y el tipo penal consiste en la acción de acrecentar el patrimonio en desproporción con su ingreso real. Entonces, lo que argumenta el fiscal es que este ciudadano, Juan Pérez, cuando entró de alcalde tenía un patrimonio que no superaba los 200.000 bolivianos, y cuando dejó de ser alcalde tiene un patrimonio que supera el 1.000.000 de bolivianos, y que su ingreso como alcalde era de 7.000 bolivianos y no alcanzaba para ese incremento. Por lo tanto, el incremento es desproporcional respecto a sus ingresos. Bien, pero dense cuenta que el ciudadano Juan Pérez ejerce las funciones 2000-2005. La ley 004 es promulgada el 31 de marzo de 2010. Bien, entonces cuando ya avanza el proceso de investigación, se presenta la imputación formal, se convoca a una audiencia de medidas cautelares, su abogado defensor, Juan Pérez, plantea un incidente de nulidad por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, que han conocido en Derecho Procesal Penal, artículo 169. Son defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Numeral 3. Aquellos actos procesales constituidos con violación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales. Eso dice la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que ese defecto es absoluto, que no puede convalidarse, por lo tanto está viciando de nulidad el proceso. Y un proceso nulo no nace a la vida jurídica. Entonces plantea el incidente, el juez pone en conocimiento del fiscal, dice, pronúnciese sobre este incidente. ¿Qué dice el fiscal? Que esto es un acto de chicanería que debe ser sancionado por su autoridad en razón a que no hay ninguna irregularidad, no hay ningún defecto absoluto, ya que el artículo 123 de la Constitución establece que a la regla de irretroactividad hay una excepción de aplicar retroactivamente la ley en materia de corrupción. Y este es el caso, porque es corrupción, por lo tanto estoy facultado a aplicar. Además, así lo dispone expresamente la disposición final primera de la ley 004. Entonces, nosotros somos jueces. Tenemos que resolver ese incidente. Para resolver el incidente, por un lado, tenemos la posición del acusado, del imputado, todavía no es acusado, del imputado, que dice, no pueden aplicarme retroactivamente la ley penal sustantiva, estoy protegido en el marco de la irretroactividad. Y el fiscal no dice, puedo aplicar, me permite la ley, el artículo 123 de la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interpretar para identificar qué alternativas de solución nos da esta norma frente a este problema. Y que no ha de ser una sola, siempre habrá más de una alternativa. Pero para identificar esas alternativas es importante que averigüemos el significado semántico de las palabras, en este caso de tres verbos rectores que orientan la norma. Y es investigar. Entonces abrimos el diccionario enciclopédico de derecho usual de derecho de Guillermo Cabaneras, que nos dirá: investigar es un acto de descubrimiento del hecho delictivo, de identificación del o los autores y la
acumulación de las pruebas que demuestran que ese presunto autor o autores son los que han cometido el hecho criminoso. Ese conjunto de actos es de naturaleza sustantiva o es de naturaleza procesal. ¿Saben qué es sustantivo? Usted ya está en cuarto curso. ¿Qué son las normas sustantivas en materia penal? Son las normas que se hacemos encuentran en el Código Penal. Pueden estar en el Código Procesal Penal también, normas sustantivas. ¿Qué son normas sustantivas? Son aquellas que de manera general establecen obligaciones y afectan derechos. Entonces, en materia penal son aquellas que tipifican las conductas como delitos y establecen sanciones para esas conductas por ser ilícitas. Ahora, pregunto otra vez, el investigar, el descubrir que hay un delito, ¿quién es el posible autor y cuáles son las pruebas? ¿Encuadra al sustantivo? No, Es no. procesal. Porque ¿qué es lo procesal? Es la regulación de un camino que tenemos que recorrer desde un punto de partida donde hay la denuncia de un hecho criminoso hasta obtener una sentencia donde se ha identificado plenamente al autor, se ha probado que es el autor y por lo tanto se le tiene que aplicar una sanción. Entonces, investigar no es sustantivo, es procesal. ¿Qué significa procesar? Según el mismo diccionario, significa abrir un proceso judicial contra una persona que es indicada de cometer delito para que el acusado pruebe la participación de esa persona en el delito, la autoría de esa persona y se establezca su responsabilidad. Eso es procesar. Por lo tanto, habrá etapa preparatoria, juicio oral, presentación de testigos, de peritos, presentación de fundamentos. ¿Todo eso es sustantivo o es procesal? Procesal. Luego, sancionar es aplicar un castigo a quien ha sido acusado y se ha demostrado su culpabilidad por haber cometido un delito. Sanción que ya está definida en la ley con un mínimo y un máximo. Entonces el juez va a decir, a usted se le acusa del delito de homicidio por haber privado la vida de otro y se ha demostrado que usted es culpable, por lo tanto. La pena mínima es 1, la máxima 20. Voy a hacer la dosimetría, sumar 20 más 1, 21. Lo voy a dividir entre 2. 10 con 6 meses, mi punto de partida. Como hay un conjunto de atenuantes, le voy a graduar, usted se va a quedar 8 años en la Universidad de Labra aprendiendo carpintería y hojalatería. ¿Eso es de carácter sustantivo o procesal? Es procesal. Entonces, eso nos va a permitir ya buscar las alternativas de solución de la norma. Entonces, a partir de ello podemos formular una hipótesis interpretativa provisional. ¿Y cuál es esa hipótesis? La aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción tiene un alcance restringido, ya que solo se aplica a las normas procesales, excluyendo la posibilidad de aplicar a las normas penales sustantivas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a partir del significado hemos visto que lo que dice la aplicación es para hacer 3 cosas de naturaleza procesal, no para aplicar una ley sustantiva que está tipificando el delito, porque eso hasta por sentido común. Si yo hoy día asumo un acto de interrumpir la clase y me voy a mi casa, eso no está penado como delito, sino como una falta administrativa. Me descontarán el salario del horario que debería ir a clases, pero no me pueden mandar a la cárcel.
y lo he hecho porque sé que puedo pagar o sufrir el descuento, pero no voy a ir a la cárcel. Luego sale una ley y dice, abandonar la cárcel es un delito y le vamos a mandar 1 año a la cárcel. Bueno, de aquí en adelante. Pero el rato en que yo lo hice no estaba prohibido, no estaba tipificado, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Entonces, esta es nuestra hipótesis provisional. Esta sería la alternativa de solución para el caso que tenemos que resolver. Doctor, una preguntita. Antes de continuar, la pregunta concreta para entrar a las etapas, ¿cuál era? Porque parece que está incompleta la pregunta. El alcance, porque nuestro problema, más que la pregunta, nuestro problema es, le vamos a dar la razón al imputado que nos dice que hay defecto absoluto porque le están juzgando aplicando retroactivamente una ley, lo cual viola su derecho a la legalidad penal e irretroactividad, que está reconocido por el artículo 9 de la Convención Americana y artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O le vamos a dar la razón al fiscal, que nos dice que no hay tal porque la Constitución permite la aplicación retroactiva. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es el significado normativo de ese enunciado dispositivo del artículo 123 que nos dice que en materia de corrupción se va a aplicar retroactivamente la ley. Entonces tenemos que determinar si esa aplicación retroactiva de la ley es irrestricta, alcanza normas sustantivas y procesales o solo alcanza a normas procesales. ¿Entendido? Entonces, a partir de eso, nuestra primera hipótesis es que solo alcanza normas procesales, excluye las sustantivas. ¿Y por qué hemos hecho esa formulación? Porque a partir del significado, ¿no?, las palabras que dice para hacer estas 3 cosas, esas 3 cosas son de naturaleza procesal, no son de naturaleza sustantiva. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué está viendo? Gracias. Segunda etapa, la etapa de armonización y concordancia. Aquí vamos a aplicar el método sistemático. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que revisar la Constitución y el bloque de constitucionalidad, los tratados, convenciones, para identificar aquellas normas de la Constitución o las normas de la Convención, tratado, relacionadas con el tema regulado por la norma interpretada por el artículo 123. Hacer concordar o armonizar esa hipótesis provisional que hemos formulado con lo regulado por esas normas. Entonces, revisando, vamos a encontrar que el artículo 123, en esa norma de aplicación excepcional retroactiva de la ley, se vincula con el artículo 1 de la Constitución, con el artículo 116, parágrafo 2 de la Constitución, el artículo 178, parágrafo 1 de la Constitución, el artículo 256, parágrafo 1 de la Constitución, artículo 410, parágrafo 2 de la Constitución. Y del bloque de constitucionalidad con el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Veamos, el artículo 1 define a Bolivia como un Estado de Derecho. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que es un Estado constitucional de derecho, no un Estado legislado de derecho, porque estamos en la etapa del neoconstitucionalismo, no del constitucionalismo. ¿Y qué supone el Estado de Derecho? Que toda actividad del Estado debe regirse por el ordenamiento jurídico preestablecido, en cuya cúspide está la Constitución que fija las reglas y condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico. Y ese Estado de Derecho tiene como uno de sus elementos esenciales que las leyes deben ser prospectivas, no retroactivas. Eso en resguardo de la seguridad pública. Entonces, si la ley debe ser prospectiva para adelante, no retrospectiva para atrás, una hipótesis que diga que la aplicación retroactiva alcanza una norma sustantiva, ¿sería compatible con el artículo 1? No. Contradice. En cambio, nuestra hipótesis que dice que la aplicación alcanza normas procesales, que no van a definir derechos, no van a establecer sanciones, solo van a regular el camino que tenemos que recorrer, ¿afectaría lo que hemos señalado? Lo que dice el artículo 1 es compatible con el artículo 1.
Artículo 116, parágrafo segundo de la Constitución. Dice, toda sanción debe tener su base en una ley anterior al hecho cometido. Entonces, este alcalde ejerció las funciones del 2000 al 2005, donde no había sanción a su conducta de haber acrecentado el patrimonio. Esa sanción es fijada el 31 de marzo del 2010. Entonces, si la hipótesis fuese que la aplicación alcanza la norma sustantiva, ¿estaría de acuerdo con esta norma de la Constitución? No, estaría infringiendo, porque la Constitución es, la sanción debe tener base en una ley anterior, acá es una ley posterior. Por lo tanto, la hipótesis que estamos formulando, que la aplicación excluye a la norma sustantiva, esa que va a sancionar, y solo permite aplicar la norma procesal, ¿está compatible con esto? Sí. Porque la norma procesal no va a aplicar una sanción, va a ser regular el tránsito que tenemos que seguir, camino que tenemos que transitar. El artículo 178, parágrafo primero de la Constitución define que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se fundamenta en los siguientes principios. Seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Es un estado o grado de certeza, de certidumbre de la que deben poseer todos los habitantes del Estado, de manera que no le cambien las reglas de juego en el camino. Y ese estado de certeza y certidumbre se origina cuando las reglas son preestablecidas, anteriores al comportamiento. Entonces, cada ciudadano tiene que saber en todo momento cuáles son sus derechos para ejercerlo y cuáles son sus obligaciones para cumplirlos. ¿Qué está permitido? ¿Qué está prohibido? El año 2002 al 2005 no estaba prohibido acrecentar el patrimonio. Esa prohibición surge el año 2010. Por lo tanto, decir, esta ley del 2010 vamos a aplicar a una conducta del 2002 al 2005, ¿es razonable? No. ¿Garantiza la seguridad jurídica? No. Porque con eso nadie estaríamos en la tranquilidad de asumir alguna conducta, porque la asumiríamos siendo que no está prohibido y luego entra un gobierno y dice, toda la conducta de la oposición es delito y los mando a todos a la cárcel. ¿Estamos pegados o no? Por lo tanto, una hipótesis que permita aplicar retroactivamente la ley sustantiva penal es contraria a esta norma. Pero la aplicación retroactiva solo de una norma procesal es compatible porque no genera ninguna inseguridad, ya que regula solo el procedimiento. Los artículos, primero, el artículo 256, parágrafo 1 dice, si en un caso concreto donde hay que otorgar protección a un derecho humano, hay una norma de la Constitución y una norma de un tratado o convención. La norma del tratado o convención es más favorable que la norma de la Constitución, debe aplicarse la norma del tratado o convención. Y en este caso hay dos normas de tratados, 9 de la Convención, 15 del Pacto Internacional, que dicen que nadie será juzgado ni sancionado por una conducta que al momento de asumir no estaba tipificada como delito en la ley. Entonces, cuando el alcalde asumió la conducta, no estaba sancionado. Por lo tanto, ¿se le puede aplicar retroactivamente la ley penal sustantiva? No. La ley procesal, sí. Entonces, nuestra hipótesis está compatible con esta norma. Pero si la hipótesis fuera que la aplicación es irrestricta, alcanza sustantivas y procesales, sería contraria a esta norma. ¿Queda claro? El artículo 410 simplemente refuerza que podemos o tenemos que aplicar estas normas de tratados y convenciones porque forman parte del bloque de Constitución. Ahora, veamos, ¿qué establece el artículo 9 de la Convención? Dice, ninguna persona será procesada ni condenada por una conducta que al momento de ser asumida no está tipificada como delito en la legislación penal.
El mismo texto tiene el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, si eso es así, esas normas están reconociendo el derecho a la legalidad penal e irretroactiva. Así se llama el título de la norma, derecho a la legalidad penal, que no me aplique arbitrariamente la ley penal. Entonces la norma es clara, dice, no puede procesarse, menos condenarse a la persona por la conducta que en el momento en que asumió no estaba tipificada como delito. El año 2000 hasta el 2005 no estaba tipificado el acrecentar el patrimonio. Por lo tanto, no sería correcto aplicarle la norma del 2010 que recién crea el tipo penal y establece la sanción. Eso sería violar el derecho a la legalidad penal. Infringiría el artículo 9 de la Convención y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, nuestra hipótesis que dice que la aplicación retroactiva de la ley está restringida solo se permite la ley procesal, excluye la ley penal sustantiva, ¿está de acuerdo o no con eso? Está de acuerdo. Pero si formuláramos otra hipótesis, es decir, se aplica la norma sustantiva, sería contraria a estas. ¿Está claro eso? Entonces, ya podemos estar más tranquilos con nuestra hipótesis, ¿verdad? Entonces, se confirma la hipótesis provisional y diremos que la aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción tiene un alcance restringido, ya que solo se aplican a las normas procesales, excluyendo la posibilidad de aplicar a las normas penales sustantivas. La tercera etapa, la etapa del íter histórico. En esta etapa vamos a aplicar el método causal, histórico causal. Es determinar, consiste en determinar cuál fue la voluntad del constituyente respecto a la norma interpretada. Para eso tenemos que indagar las causas, las finalidades de la norma, objeto de interpretación, qué es lo que pretendió o qué intención tuvo el constituyente al incluir la norma en la Constitución. Ya les dije que lamentablemente no hay en archivos, pero si nos ubicamos en el contexto, es que atravesábamos, y hoy todavía atravesamos más agravadamente, un proceso de descomposición ética y moral en la función pública hoy en la propia sociedad. Y es que la función pública está caracterizada por altos niveles de corrupción. Entonces, la intención del constituyente es combatir eficientemente los delitos de corrupción. Esta es la probabilidad, reitero, no tenemos documentos históricos para tener la precisión, pero es lo que podemos inferir tomando el contexto. La cuarta etapa es la etapa de la formulación de la hipótesis interpretativa. Entonces, en esta etapa tenemos que ya formular la hipótesis interpretativa. Se expresa en la asignación del significado normativo a la norma constitucional interpretada y la obtención de una solución que propone la norma para el caso concreto. Y esa hipótesis ya será definitiva, y es que nuevamente reiteramos que la aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción tiene el alcance restringido, ya que solo se aplica a normas procesales, excluyendo la posibilidad de aplicar a normas penales sustantivas. La quinta etapa, determinación de la razonabilidad y la argumentación que justifique esa hipótesis. Entonces, en esta etapa lo que tenemos que hacer es determinar si la hipótesis interpretativa es razonable, si es justa y concuerda con el sistema constitucional. Entonces, el test de razonabilidad, tendríamos que preguntarnos, ¿sería razonable que a una persona que asumió una conducta en el momento en que no estaba tipificada y sancionada como delito, se la juzgue y sancione con una ley posterior que tipifica el delito, la conducta como delito y establece la sanción? No sería razonable. Si me permiten un ejemplo mucho más aterrizado a ustedes, hagan de cuenta que en esta innovación educativa, diseño, modificación del diseño curricular,
toman la decisión de decir, no, 4 años es muy poco para la licenciatura, tienen que ser 5 años, 39 materias son insuficientes, se va a incrementar a 60 materias para el título de licenciado en Ciencias Jurídicas. Ustedes se inscribieron cuando la regla decía que se obtiene la licenciatura en 4 años, aprobar los 39 materias. Sería razonable que esa reforma que hagan, que diga de 5 años y 260 materias, se los apliquen a ustedes. Porque ustedes se inscribieron con una regla. La nueva regla es para los que ven, no para ustedes. Es el tema de la razonabilidad. No sería razonable que a este ciudadano, o a ustedes, que acrecentó su patrimonio, pero además presentó prueba, además, de que el patrimonio no es solamente cubierto con el sueldo que recibió como alcalde, porque además de ser alcalde, él se dedicaba a la actividad comercial juntamente con su esposa de compra y venta de bienes, lo que le ha reportado ingresos y que los acredita con pruebas. Entonces no sería justo. Él asumió la conducta porque no estaba contigo. No sería ni razonable ni justo diga, ok, fue así, pero ahora se sanciona y le vamos a sancionar. A ver, entiéndame que yo asumí cuando no estaba previsto, igual le vamos a sancionar porque la Constitución dice. Claro, en el texto literal dice, pero nosotros no tenemos que aplicar el texto literal, para eso somos expertos en derecho. Tenemos que interpretar, ¿verdad? Ok. Luego, esta hipótesis que hemos formulado es compatible con el sistema, o sea, con toda la Constitución. Hemos verificado la concordancia con el artículo 1, con el artículo 116, parágrafo 2, 178, parágrafo 1, 256, parágrafo 1, 410, parágrafo 2, las normas convencionales, artículo 9 de la Convención Americana, artículo 15 del Pacto Internacional. Nuestra hipótesis sí es compatible. La otra hipótesis de aplicar retroactivamente la ley penal sustantiva sería incompatible. Pero nuestra hipótesis es compatible. Entonces ahí quedamos tranquilos, porque vamos a verificar que nuestra hipótesis no infringe valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, pero además vamos a acudir a estándares mínimos internacionales. Y en los estándares mínimos internacionales, la Corte Interamericana ha sido reiterativa en establecer que el derecho a la legalidad penal obliga al Estado, primero, tipificar las conductas respetando el principio de la taxatividad. Segundo, que el juez, para aplicar la conducta, tiene que tener la seguridad de que la conducta acusado encuadra a los elementos constitutivos del tipo penal. Tercero, es reiterativo en que no puede someterse a proceso penal, menos condenarse a una persona por una conducta que en el momento en que asumió no estaba tipificada como delito. Entonces, esos estándares reafirman y confirman nuestra hipótesis de que la aplicación retroactiva es solo para normas procesales, no alcanza a las normas sustantivas. Excluir, no permite aplicar retroactivamente la ley 004 en la parte sustantiva, que es la tipificación de ley. Ahora, después de hacer esa comprobación, tenemos que exponer argumentos, razones jurídicas que justifican la formulación de nuestra hipótesis, donde explicaremos que a partir de la aplicación del método literal gramatical, extraemos este significado, aplicamos el método histórico causal, nos lleva al mismo significado, a la misma hipótesis, aplicamos el método sistemático y por lo tanto contrastamos nuestra hipótesis con el resto de las normas vinculadas y reafirman, revisamos estándares, estas reafirman nuestra hipótesis. Entonces tenemos que hacer toda una explicación, exponer razones jurídicas que justifican nuestra hipótesis. Finalmente, la sexta etapa es la etapa de la revisión final.
¿Qué tenemos que hacer en esta etapa? Revisar la hipótesis definitiva obtenida en la interpretación, revisar la argumentación expuesta, verificar el correcto uso del lenguaje, la coherencia interna de nuestra argumentación y la consistencia lógica de nuestra argumentación. Y entonces, en definitiva, ¿cómo vamos a dictar la sentencia para resolver el incidente? Le vamos a dar la razón al imputado, vamos a declarar probado el incidente, por lo tanto vamos a declarar la nulidad de todo lo actuado y vamos a ordenar el archivo del expediente. Ahora el fiscal se va a revolcar, va a protestar, se va a crucificar, los va a buscar a los compañeros del URUS que son expertos en crucificación, se van a sacar la sangre, se van a sepultar, ¿no? Se va a poner en un ataúd, listo, que lo haga. Pero algún razonable le va a decir a la oreja, fiscal, no hagas eso. Puedes llegar al mismo resultado aplicando correctamente el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo? Bueno, si crees que hay un enriquecimiento, él está legitimando una ganancia que en tu criterio ha sido obtenida ilícitamente. Demuéstralo en un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, artículo 185 bis del Código Penal, que es del año 97, anterior a la conmutación de exaltar. Y vas a llegar al mismo resultado si crees tener las pruebas. Ahora, si estás sobre especulaciones, no vas a llegar a un buen resultado. ¿Está claro? No tienen que olvidarse algo que es importante, y siempre yo recuerdo en mis conferencias. En materia de derechos humanos, el fin no justifica los medios. Aquí, ¿cuál es el fin? Luchar contra la corrupción. Eso no justifica lo que hace Bukele de mandar a la cárcel toda persona que tiene un tatuaje. Con Bukele, todos los jugadores de fútbol ahora que juegan en Europa estarían en la cárcel. Todos llevan tatuajes todo el cuerpo incluso. Entonces, el fin no justifica los medios. A ver, partan de una premisa. ¿De qué le acusamos a alguien que comete delito? De violar un derecho fundamental o un derecho humano. El que mata viola el derecho a la vida, ¿sí o no? El que agrede, como lo que ha pasado, me dicen, no he visto yo, pero me han comentado esta mañana unos clientes míos, a un delivery, ¿no? ¿Qué derecho han violado? El derecho a la integridad física, ¿verdad? El que roba, ¿qué derecho afecta? Derecho a la propiedad privada. Entonces, al que comete delito, le estamos reprochando por violar un derecho. Ahora, ¿creen que es correcto que el Estado, para sancionar, viole su derecho? Tiene que haber autoridad moral y pedagogía jurídica. Es decir, tú te has portado mal, has violado un derecho. Te voy a sancionar, pero voy a respetar tu derecho de defender. Es elemental eso. Es elemental. Por eso, les confieso, cuando hay amigos que me vienen y me dicen, ¿qué opinas de Bukele? ¿Qué quieres que te diga? Es un mal retrato de Hitler. ¿Qué opinas de Milei? Es una caricatura de Hitler y Mussolini. Porque así empezó Hitler, ¿no? ¿Y dónde llegó? A las atrocidades de mandar millones de judíos a hornos de cremación, a campos de concentración, a la atrocidad de sacarles la piel, curtir para ver si servía para hacer carteras, para hacer cinturones, a sacarles la grasa y experimentar si servía para hacer betún que hace brillar calzados. Eso es tan inhumano, tan inhumano. ¿Y cuál era su justificación, su fin? Preservar la pureza de la raza aria alemana de la contaminación por los judíos. ¿Y sabían ustedes que Hitler tenía origen judío? Y todo su lío era un problema de frustración y resentimiento, porque era muy aficionado al arte plástico
participó en un concurso de arte plástico en Viena y el tribunal, que estaba conformado por judíos, le aplazó. Y de ahí surgió su resentimiento. Toda conducta tiene causa, ¿no? En traumas vacíos que uno sufre en la niñez, en la adolescencia. Por eso los padres tenemos que ser tan cuidadosos con los hijos, tan cuidadosos, que podemos, por nuestra mal dirección de los hijos, generarles traumas que luego sufre la sociedad. Entonces, otra vez, siempre tengan presente que en materia de derechos humanos el fin no justifica los medios. Es cierto que en El Salvador las pandillas, las salvatruchas, las maras, no solo en El Salvador, también en Honduras, han hecho estragos. Yo he visitado Honduras 3 años para dictar clases de posgrado dentro de un programa de diplomado ordenado por la Corte Interamericana para altas autoridades en materia de respeto al debido proceso. Yo dictaba el módulo Derechos Humanos en Procesos Judiciales y el módulo de Independencia Judicial. He llegado 3 veces a Tegucigalpa y no conozco la ciudad. Me han recogido del aeropuerto en un vehículo blindado al hotel y me recogían del hotel a la universidad, me quedaba todo el día, ahí estaba pagado mi almuerzo y en la tarde me recogían otra vez al hotel. La primera vez que llegué a mediodía, me instalé en el hotel, fue la coordinadora a visitarme, a darme todas las indicaciones. Entonces dije, mire, tengo la tarde libre y me gustaría salir a pasear. Imposible, usted está prohibido de salir del hotel. No, es que nosotros somos responsables de su integridad, de su vida, y aquí las pandillas son un desastre. Entonces un día lunes me dijo, quiero invitarle a una cena, agradecido, fue a visitarme y me dice, ¿qué desea comer, profesor? A mí me encantan frutos marinos o carne asada. Aquí a 4 cuadras hay unos restaurantes de primera que sirven mariscos. Entonces vámonos caminando. Imposible, tenemos que ir en vehículo. En el segundo viaje creo que la dama se apiadó tanto de mí que cuando terminé la clase, era un sábado, me recogió de la universidad en su vehículo y me dijo, quiero llevarle a un lugar que está fuera de la ciudad, pónganse de acá a Quillacolo. Me llevó y me dijo, aquí hay un santuario que es visitado, etc. Y obviamente yo estaba tan formal, con corbata, con traje, y todo el trayecto la gente me saludaba, dice, buenas noches, ¿cómo están? Entonces ella sonrió, deben estar pensando que usted es el alcalde, todo eso por el tema de las pandillas. Yo no sé, la pregunta elemental es ¿por qué hay ese comportamiento? Tiene que haber una causa. Les han enseñado en tecnología que toda conducta delictiva tiene causas, factores y condiciones de distinta índole. Es condiciones políticas, sociológicas, culturales, medioambientales, familiares, económicas, bla, y es una lista larga. Ahora dense cuenta, en el narcotráfico, la década de los 80, el 87 se promulgó la ley 1008, la ley draconiana, la ley más dura para poner fin con el narcotráfico. ¿Cuántos años han pasado? ¿Ha desaparecido el narcotráfico? Está más profundo que nunca. Tenemos ya penetradas las, ¿qué se llaman estas organizaciones de los narcotráficos? ¿Perdón? Carteles. Tenemos carteles en Bolivia. Miren, estaba en su paraíso ese ciudadano urbano. Tenía tantos inmuebles, comodidades, lujos, etc. Pero ahí estaban involucrados desde ministros, policías, jueces, fiscales, etc. ¿Por qué creen que al fiscal general no le avisaron el operativo? El fiscal no conocía del operativo. Porque si conocía, por ahí se soplaba y desaparecía como la primera vez. Entonces, el solo agravar las penas no soluciona el problema. Porque el tema del narcotráfico, entre otras cosas, es porque no hay fuentes de trabajo estables, con salarios dignos, lo cual no justifica, pero tenemos. A ver, pónganse un poquito en la historia. 1985, 21060, Víctor Paz Extensoro, abuelo de Rodríguez, tío abuelo de Rodrigo Paz Pérez. Cierra la Conmebol.
cierran todas las empresas estatales. 28.000 mineros en la calle. ¿Dónde han ido a parar los mineros? En el Chapare de productores de coca. ¿Y dónde va la coca del Chapare? ¿Al picho? No, porque destroza la boca. Yo cometí ese error de hacer picho con coca de Chapare, me destrozó la boca. Lo que se mastica es la de Yungas. La de Chapare va directamente a la droga. Entonces, tenemos que averiguar las causas, factores. Esto para sustentar mi hipótesis argumentativa. Estoy seguro que muchos deben estar en este profesor, como si hay corrupción, nos va a decir que no hay que aplicar, que no se puede aplicar. Si el caso llega a la Corte Interamericana, todos los procesos se anulan y el Estado va a tener que pagar, como en el caso de Las Valencias, del policía ese. ¿Se acuerdan, no? De Las Valencias? Que siendo policía participó en el asalto a un camión de seguridad de dinero que recogía de un banco para llevar a la bóveda. Pero ¿por qué le han condenado a Bonilla? Si era el autor del delito, se ha verificado, se ha comprobado el delito. Porque lo torturaron durante la etapa del juzgamiento. Entonces no es que la Corte ha dicho que él es inocente, ha dicho violaron su derecho y repara esa violación. Entonces ha estado en la cárcel disfrutando el dinero robado, encima recibió $800,000 del Estado. Entonces la gente va a decir, yo también quiero ir a la cárcel y a la salida que tenía $800,000. Ese es el tema de la interpretación. ¿Hay alguna duda sobre esto? Es fácil, bueno, voy a hacer la tarea. No, propóngase nada más. Siempre pregunte, ¿esta norma qué alternativas me da? Pues acá, por ejemplo, tendríamos dos alternativas. Alternativa A, que la aplicación es irrestricta, alcanza normas sustantivas y procesales. Es una alternativa. La otra alternativa es la aplicación está restringida, solo alcanza normas procesales, excluye las sustantivas. Son dos alternativas. Eso es interpretar la primera actividad. La segunda es hacer todo esto. ¿Listo? Bien, en la siguiente vamos a aprender a manejar jurisprudencia. Voy a ver si el profesor Ricardo Rivera, que me ayuda en argumentación, está libre para traerlo el martes. Si no hay, lo traigo el viernes, el martes aprendemos jurisprudencia. Por favor, vayan creando sus grupos y manden a los auxiliares, mínimo 3, máximo 7. Por favor. Y vean que sean afines para que no tengan problemas en la elaboración de las prácticas.